Buenas tardes a todos y a todas por venir a... Bueno, diría que es un acto lúdico que también viene muy bien y me han dicho que vamos, así me dijeron, tú presenta a Pablo Tortosa, que tienes afinidad flamenca con él. Y dije, bueno, pues a ver cómo me sale. Tampoco me ha resultado difícil porque Google es poderoso. Y entonces, pues allá voy, sin más dilación. Bien, Pablo Tortosa, como todos aquí sabemos, ha escrito el libro El despertar de otros tiempos. Y bueno, sus vivencias empiezan en la fábrica, bueno, sus vivencias de lucha, pero bueno, en la fábrica de Isoder, la lucha obrera y el Cantejondo llenaron la vida de Pablo Tortosa, un libro cargado de anécdotas que va directo al corazón, haciendo un recorrido por su infancia y juventud y posterior paso por el Sáhara, donde cumplió el servicio militar. Se afilia al Partido Comunista y a Comisiones Obreras en 1968, luchando contra el franquismo en la clandestinidad, siendo responsable en la zona de Méndez Álvaro. Ha trabajado en Pegaso, Marconi, Isodel y Sinte, donde se dieron las luchas obreras de mayor calado, siempre punteras en estas luchas. Sus primeros estudios los realiza en el Colegio de Barajas, formándose más tarde como matricero. A mí me resulta esta palabra. Se aficiona a los 14 años al cante flamenco, haciéndose amigo de Chaquetón a los 14 años, siendo un gran entusiasta del cante jondo. 1981 organiza en el Cine Consulado un acontecimiento único en Madrid que sería el preámbulo de la fundación de la Peña Chaquetón en 1982. Organizó en este mismo teatro su festival aniversario al que asistieron 1.800 personas. 1983 pone en marcha la Semana Flamenca de Alcobendas, que duró 29 años. 1999 creó los conciertos Plaza Honda en el Círculo de Bellas Artes. Además organizó un sinfín de festivales en la Comunidad de Madrid, donde logró cuotas de éxitos impensables en esas épocas. Decir también que nació en el madrileño barrio de Lavapiés el 11 de septiembre de 1942. Y bueno, pues yo, dicho lo anterior, creo que ahora él desgrane lo que tiene escrito y que lo va a hacer pues mejor que yo, y todos aquí, todos dispuestos a escucharte, Pablo. Adelante. Muchas gracias. Ahora ya no te olvidas de nombre. No, Maravilla de mujer. Bueno, Maricé de Triana, que la conocí bien y tal, allí en el Circo Price y eso. Ah, yo la vi también ahí. Cuando iba con Marchena, yo la vi un día, dicho de preámbulo, la vi con El Pinto y con Pastora, a Maricé de Triana. El Pinto y Pastora Pavón, Peña los Peines. Entonces a mí me gustaba mucho lo que es su manera de cantar, su tragedia y su fuerza en la voz. A mí mucho. Entonces esa de Maricruz es una canción que tiene Maricé y tal. Entonces yo tengo en la mente muchos conocimientos, muchos recuerdos más que conocimientos de aquello. Bueno, buenas tardes a todos, pues estamos aquí y voy a decir algunas cosas. Lo que pasa es que ya Maricruz ya me ha introducido bastante bien. Quitado trabajo. Estamos aquí todos para asistir a la presentación de mi libro El despertar de otros tiempos, donde desarrollo mis memorias reflejando los buenos y malos momentos que me tocó vivir, primero con Franco y después sin él, donde trato de evidenciar algunas situaciones procurándolas, llenarlas de anécdotas y sucedidos que resumo a través de las 400 y pico páginas que tiene el libro. El título que le he puesto al libro, El despertar de otros tiempos, quiere expresar el despertar de esta sociedad en los años 70 y 80, donde el franquismo murió en la calle gracias a las luchas de la clase obrera, que jugaron un papel fundamental y trajo como consecuencia conseguir las libertades y el paso de la dictadura a la democracia, con la consiguiente legalización de partidos políticos y sindicatos. En el libro realizo un breve recorrido sobre mi niñez, juventud y mi posterior paso por el Sáhara español, donde realicé el servicio militar en el batallón de Cabreriza, que era un cuerpo formado por presos corrigendos, donde nos mandaron a los de la Quinta para realizar
las tareas propias del campo de concentración de Hausa y que sin duda marcaron mi vida. Desarrollé mi trabajo de metalúrgico en empresas punteras del movimiento obrero como Pegaso, Marconi, Isodel y Sintel, aunque fue Isodel la que más huella me dejó por la dureza de sus huelgas y la gran conciencia de clase que descubría entre sus trabajadores. Llevaba yo algún tiempo como trabajador de Isodel cuando me organicé con 26 años en comisiones y en el PC, gracias a las charlas que me daba mi aprendiz, Pepito Casado, que me asombraba día tras día al comprobar la claridad de ideas que tenía a pesar de su juventud. Venía yo muy quemado de mi experiencia por el Sahara español, de ver tanta represión de los militares franquistas, y como trabajador estaba harto de descubrir tantas injusticias en las empresas en que había estado. Y necesitaba organizarme para luchar a favor de la desprotegida clase obrera. Los años 75, 77 y 77 fueron de una represión feroz por parte del gobierno franquista hacia los trabajadores. Esto lo sabe Víctor Díaz Cardiel, que está aquí con nosotros, y resistió las embestidas que le daba los franquistas y la brigada político-social, y estuvo en la cárcel mucho tiempo, y el Víctor sabe de esto muchísimo más que yo. Se estaban dando los últimos coletazos a un régimen caduco que se empeñaba en mantener todos los privilegios que le da el poder y continuar el franquismo cuando no estuviera Franco. La plaza de Oriente se llenaba de fascistas que aclamaban la continuidad del régimen. La oposición al sistema, que venía de todos los lados de la sociedad, sacaba cada día más la cabeza captando adeptos. El PC, con enorme olfato político, creaba la Junta Democrática, y muchos partidos anclados en la clandestinidad apostaban por la ruptura con lo establecido, mientras Comisiones Obreras reivindicaba con manifestaciones y huelgas de todo tipo la amnistía para los presos políticos y las libertades. Todavía hoy se nos quiere hacer creer que tras la muerte de Franco en noviembre del 75 se empezó a trabajar desde la estructura de la nación para traernos la democracia a este país. Lejos de la realidad, pues fue Franco quien nombró como jefe de Estado al rey Juan Carlos con la intención de continuidad, y que a la muerte del dictador Arias Navarro era reafirmado como presidente del gobierno. Eran épocas donde se empezaba a predecir una ruptura con las fuerzas democráticas, con el régimen de Arias Navarro. Las cabezas pensantes de la monarquía empezaban a recapacitar de que la situación era imparable y el seguir dando continuidad al gobierno sería contraproducente, por lo que era más lógico mostrar algún tipo de apertura que calmara el ansia de libertad que mostraban en su momento todas las capas sociales de este país. Ingenuo, ¿verdad? Con esta premisa se forzó desde las altas instancias de la nación la dimisión de Arias Navarro, y en julio del 76 se barajaba como recambio para presidente del gobierno Adolfo Suárez, hombre político dentro del sistema, sin demasiado pasado para que pilotara el paso de la dictadura a la democracia. Claro, la primera intención de Adolfo Suárez no fue legalizar al Partido Comunista de España y a las comisiones obreras, sino dejarlo para más tarde, cuando se hubiera controlado y estabilizado el país. Y era de cajón pensar que si no se legalizaba al PC y a las comisiones obreras con todos los partidos, sería mucho más difícil lograrlo en solitario. Lanzando una ofensiva por parte del PCE y comisiones obreras en las fábricas, en los tajos, en las calles, en la universidad, llamando a todas las fuerzas democráticas a la legalización sin excepción, con el eslogan por las libertades y la amnistía, llegando a contabilizar miles de huelgas y manifestaciones. En las calles, en los metros, en los bares, en todos los sitios se cantaba: no puede ser democracia sin PC. Y también, sí, sí, libertad, socialismo, PC. ¿Os acordáis, no? Hacía pocos días que el presidente de gobierno, Arias Navarro, era destituido de su cargo por el rey. Todo el mundo adivinaba que el régimen tenía los días contados. El sistema se caía a pedazos por las embestidas de la oposición, donde era acosado mediante una constante presión de movilizaciones que diariamente realizaban los trabajadores bien dirigidos por comisiones obreras. Se empezaba a vislumbrar las libertades, la amnistía para los presos políticos y la legalización irremediable de los partidos y sindicatos.
En esas fechas, Comisiones Obreras, saltándose las prohibiciones del gobierno, realiza en la clandestinidad una asamblea general en el local parroquial de San Medier, en la ciudad de Barcelona, el domingo 11 de julio de 1976, con una asistencia de 650 delegados de toda España, donde salimos a la luz y nos formamos como sindicato de nuevo tipo. Abrimos locales por toda España y Comisiones Obreras empezó a transformarse en un gran sindicato donde los trabajadores venían en manadas para afiliarse. Y fue en ese momento donde me nombraron responsable de las finanzas del metal madrileño, cargo que ocupé durante los 4 próximos años. En abril de 1977, cuando estábamos en plena actividad sindical, fuimos legalizados el PC y Comisiones Obreras, cuando estábamos en plena actividad sindical. Fuimos legalizados por el gobierno de Suárez, no antes, sino después. Nosotros lo festejamos por todo lo alto sin pensar que todo estaba solucionado, sino que, por el contrario, se reprimían las manifestaciones con la misma crudeza que antes y la parcela de libertad teníamos que ir ganándola día a día. En otro orden de cosas, la huelga de Isodel, que empezó en octubre de 1977, cuando la patronal pretendía lograr la desaparición de la empresa con el fin de especular con el suelo de la calle Méndez Álvaro para construir pisos de lujo que le traerían a Banesto, socio de la administración, grandes beneficios. También los poderes del Estado venían con buenos ojos la eliminación de una fábrica demasiado politizada, de larga tradición de lucha en el metal madrileño y bastión del movimiento obrero en este país. Fuimos convocados por parte de la patronal a una confrontación sin cuartel, donde los trabajadores se preparan para defender su puesto de trabajo. La represión hacia los dirigentes de Comisión y del PC era feroz por parte de la Brigada Político-Social y muchos compañeros de Isodel, como Enrique Soriano, José Casado, Paco Palero, Eladio Jiménez y muchos otros, eran encarcelados por el solo hecho de defender a la clase obrera. Claro, en aquel entonces Isodel contaba con una afiliación a comisiones de 550 trabajadores y en el PC militaban 169 comunistas, sobre una plantilla en el año 78 de 1.200 operarios. La proporción es brutal, ¿no? Comisiones Obreras obtenía mayoría absoluta en el comité de empresa y afianzaba los 2 únicos puestos en el consejo de administración representando a los obreros. Naturalmente, con estas premisas no le iba a ser fácil a la patronal la liquidación inmediata de la sociedad y era difícil que nos pillara desprevenidos. La lucha entre patronal y trabajadores, que dura 10 largos años, empieza cuando los socios de Isodel, Banesto, Idrola, Sprecher Sur y Del Astron tantean las fuerzas con que cuenta el comité, presentando un expediente de crisis con la eliminación de 98 puestos de trabajo, y así empezar un velo que llevaría a Isodel hasta su desaparición. El expediente, con un par de huelgas que desarrollan los trabajadores, es retirado, y ambas partes afilan sus armas para afrontar una huelga más en serio. Los dirigentes del PC y de Comisiones Obreras tocan todas las alarmas y ponen en guardia su maquinaria política, planteando 3 premisas irrenunciables para la negociación: que no se vaya nadie de la empresa que no quiera irse, pago de los salarios al día y un plan de viabilidad por los próximos 5 años. El comité de empresa negocia varios planes de viabilidad donde se llega a acuerdos con las distintas administraciones de Isodel y del gobierno, que sistemáticamente son incumplidos por quien ostenta el poder, dejando a los trabajadores en una caída libre, al mismo tiempo que Isodel presenta suspensión de pagos con la intención de llevar a la fábrica a una posterior quiebra que haga desaparecer la empresa. Con estos planteamientos, el comité no le queda otra que movilizar a toda su plantilla, programando las invasiones a las sucursales de Banesto, Idrola, la Bolsa, Ministerio de Trabajo y Industria. Decir que nosotros en el Consejo de Administración que yo estaba, pues nosotros planteábamos a Del Astron, a Sprecher Sur, a Banesto, a Bandesco, a Hidroeléctrica Española, que todos eran multinacionales algunas, y Pulpos, y aquí en España el que mandaba era Banesto. Les decíamos, a ver si saben ustedes dónde vamos a invadir mañana un Banesto. Porque ustedes tienen Banesto aquí en la Gran Vía, lo tienen en Toledo, lo tienen en Cáceres, lo tienen en Santander, lo tienen en Alcalá de Henares, lo tienen en todas las partes de España, en todos los pueblos tienen un Banesto. Pues uno vamos a invadir mañana, otro dentro de 2 días, otro dentro de 4, hasta que cobremos.
Entonces, a ver si adivinan ustedes cuál es el que les toca mañana. Y se ponían a temblar de una manera brutal. También se realizaban acciones como encierros prolongados dentro y fuera de la empresa, marchas diarias de protesta por todo Madrid, grandes manifestaciones donde se concentraban más de 20.000 personas. Con estas acciones van cayendo todas las direcciones que se nos presentan y se convierte Isodel en una sociedad agotada y sin alternativa para reflotarla. Los trabajadores exigían un plan de viabilidad definitivo, ya que contábamos con el 100% del mercado de alta tensión. 100%. El 50% en media tensión y el 35% en baja tensión. No tenía sentido la desaparición de una empresa con este mercado. Y así se lo hacíamos ver de manera continua a los distintos ministros, que fueron varios, con quien nos negociábamos. Ya llegamos después de 9 años de lucha salvaje por ambas partes a tener los salarios al día. Después de 9 años, tener los salarios al día sin que los trabajadores le debieran ni una sola peseta. Y no haber sido despedido ningún trabajador, base primordial para continuar la pelea. Al mismo tiempo que nos preparábamos para afrontar los últimos coletazos de un capital que jugaba a la desesperada y buscaba todos los apoyos necesarios en un gobierno de cara a sentar el golpe final y definitivo a unos trabajadores que se negaban a renunciar a su puesto de trabajo. Bueno, estas son las cosas que intento analizar en el libro, lo que fue un ejemplo de lucha obrera, donde los trabajadores de Isodel defendieron con uñas y dientes sus puestos de trabajo, demostrando su dignidad como obreros metalúrgicos. Finalmente venció el capital porque cuenta con todos los medios que le otorga el sistema. Y hoy, dándonos la razón, podemos comprobar cómo donde estaba la empresa emplazada, la empresa de Isodel, en la calle Mendizálvaro, existen pisos de lujo que valen una fortuna. Bueno, ya metiéndonos en la otra pasión de mi vida, que es el flamenco, tengo que decir que el flamenco fue en los años 80 que empezaba a florecer, fue una de las partes más importantes de mi vida activa. Fundé la Peña Flamenca Chaquetón en 1982. Aquí hay Pepe Caballero, que es un gran cantador, muy respetado por todos los aficionados de Madrid y de fuera de Madrid, y tal, pues en aquellas circunstancias, en el año 82, estaba con nosotros y nos ayudó mucho a subir la peña para adelante. Bueno, fundé la Peña Chaquetón en 1982 y puse en marcha festivales en cuyos escenarios se expresaban artistas de categoría que llenaban los teatros y que sin duda jugaron un papel fundamental en el avance de la cultura flamenca en este país. Fue a partir del día 5 de abril de 1981, un par de meses antes, cuando Tejero, para acordarnos, cuando el golpe de Tejero, yo creía que Tejero le iban a fastidiar el festival, estaba preocupado por eso, no por otra cosa. Fue el día 5 de abril del 81 cuando desde la Secretaría de Finanzas del Sindicato del Metal de Comisiones organizamos un concierto que marcaría un antes y un después de los festivales flamencos en la Comunidad de Madrid. En aquellos tiempos era impensable, y en estos, lograr que un domingo a las 11 de la mañana, se llenara hasta la bandera el aforo de 1.800 butacas que tenía el cine consular, agrupando aficionados que venían de todos los puntos de la geografía madrileña. Quienes administrábamos la Peña Flamenca Chaquetón teníamos claro en aquel entonces sacar el flamenco del lugar íntimo de la asociación y proyectarlo a un público más amplio. Al contrario que las peñas que había en Madrid, muchas y buenas, ofreciendo a la gente arte de categoría y convocando en los escenarios a pesos pesados del cantejón. Bajo nuestra dirección, la asociación organizó infinidad de festivales y actos culturales por los distintos escenarios de la Comunidad de Madrid, llenando teatros donde todo el mundo pasaba por taquilla. Todo el mundo pasaba por taquilla. Mientras nosotros tomábamos como sitio idóneo para nuestros conciertos de aniversario el cine consular, que siempre poníamos a reventar. En 1987, cuando tan solo llevábamos 5 años de andadura, la Peña Flamenca Chaquetón fue distinguida con el Premio Nacional que la Cátedra de Flamencología de Jerez concede cada 3 años a una entidad que ha desarrollado con intensidad actividades en beneficio de la cultura flamenca. Tremendamente motivados por el reconocimiento, nos preparamos para ofrecer
en el local de la asociación y en los teatros de la capital, arte con mayúscula. Como ejemplo diré que los 2 CDs que regalamos por la compra del libro, esos 2 CDs, están realizados en directo en el año 1986, donde también interviene Pepe Caballero en aquel festival, en uno de ellos, desde los mismos escenarios del Montepío Comercial y del Cine Consulado. Estos cantes con historias son, a nuestro entender, una joya de la discografía flamenca y representan la manera de cantar de otra época. La manera de cantar ahora es distinta ya. El cante en el local de la Peña Chaquetón, de la calle Canaria, era otra cosa. De los festivales flamencos en grandes cosos de aficionados. El cantador sabe que está ante su público, que a muchos los conoce personalmente y que son entendidos, y esto le da más seguridad y motivación. Peleando el cante hasta límites insospechados, logrando una comunicación total con los presentes. Se puede considerar un privilegiado el que tuvo la fortuna de acudir a uno de estos conciertos en el local íntimo de la Peña Chaquetón. Allí se convocaban a primeros espadas del cante junto. El artista cantaba sin micros, sin protección ante su público, sin cámara de foto y móviles grabando, tan frecuente de ver hoy día en cualquier actividad flamenca. Y no se servían bebidas durante la actuación. Con estos requisitos tan necesarios en una reunión de cabales, el éxito pues estaba asegurado. Durante 15 años tuvimos la suerte de escuchar en este local de la calle Canarias a los más granados del cantejondo, donde cada viernes se convertía en un verdadero acontecimiento. Todo el mundo quería tener un sitio en este minúsculo local, con una capacidad para 80 personas, donde poder escuchar en la intimidad a personajes tan relevantes para la historia del flamenco como El Sordera, Maite Martín, José Meneses, Paco Toronjo, José Mercé, Chano Lobato, Mairena, Chaquetón y tantos otros. Durante mucho tiempo tuvimos el apoyo de la prensa madrileña y de manera fundamental de los diarios El País, ABC y El Mundo, que llenaban sus páginas anunciando nuestros acontecimientos. Y la Peña Flamenca Chaquetón se iba convirtiendo poco a poco en un lugar de culto idóneo por donde poder escuchar el mejor cantejón. Con el tiempo tuvimos que abandonar el sitio, pues semanalmente nos encontramos con el problema de querer acceder al local más gente de la que admitía su capacidad. Un local de 80 personas, pues se juntaban fuera sin poder entrar 300. Entonces, bueno, pues eso tenía pues una connotación con la policía que venía, de qué pasaba allí y tal, y entonces le íbamos alargando una semana, otra semana, y buscamos como alternativa a este local la sala de columnas del Círculo de las Artes, que es una joya, la sala de columnas, con un aforo más acorde a nuestra capacidad de convocatoria, llenando con impagables conciertos sus 430 butacas. No quiero pasar por alto los conciertos de la Semana Flamenca de Alcobendas que organizamos durante 29 años seguidos, desde el año 1983 hasta el 2012, donde se daban cita a artistas de postín que llenaba de arte los escenarios de la Casa de la Cultura y el Teatro Auditorio. Y ahora, como final del acto, ya he terminado de daros la paliza, y durante unos minutos vamos a poner en la pantalla un abanico, que María nos lo va a poner, de fotografías sacadas del libro, así como unos cortes de vídeo de festivales y recitales realizados por la Peña Flamenca Chaquetón. Entonces, ponlo ya, y con esto pues nada más. Si tenéis luego, después de lo que ponga María, alguna pregunta o una opinión o lo que sea y tal y cual, aquí estamos.